Bienvenidos a Un Lugar en el Mundo, el podcast del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Un espacio para hablar con realizadores de lo que más nos gusta, el cine. Conducen este programa Martín Emilio Campos e Iván Skype. Conversaremos con Santiago Saín y Lucía Torres Minoldo, respectivamente director y montajista de Para hacer una película solo hace falta un arma, un estreno que rescata imágenes e historias de una generación de apasionados jóvenes estudiantes que en la Córdoba de los 60 y los 70 comenzaba a hacer cine en un contexto muy adverso, tanto material como políticamente. Partiendo de rollos milagrosamente rescatados, muchos de los cuales se creían perdidos, y restaurados con gran cariño y empeño, Santiago y Lucía plantean una cronología de sucesos y producciones que permite conocer y comprender mejor una época turbulenta, a la vez que fascinante, de nuestra historia. Se vuelve entonces una excelente ocasión para dialogar sobre el archivo, la memoria, las persecuciones ideológicas y sus lamentables consecuencias, los cruces entre el pasado y el presente, y el vínculo entre lo documental y la ficción. Poner en perspectiva estos descubrimientos y reflexionar sobre ellos, sin duda nos ayudarán a prepararnos para el porvenir. Estamos ambos muy agradecidos con Santiago y con Lucía por este diálogo que vamos a tener esta tarde. Lo primero que nos surge pensar a la hora de vincularnos con la película tiene que ver con esta idea de que es una película que podría haber tenido muchas formas diferentes, ¿no? Con todo ese material que han encontrado se podrían haber hecho muchísimas cosas, y la primera duda que nos surgiera era qué era lo que tenían claro desde el comienzo, si sabían qué película querían hacer, cuál era esa película que buscaban. No teníamos claro nada, me parece. Sí, unas ganas, muchísimas ganas de hacer una peli. Y sobre todo después de la aparición de unos materiales que tenían que ver con, no sé, una especie de cine político militante hecho en Córdoba. Y unas imágenes que salen en la peli bastante, que son sobre la semana de mayo del 73, que es un momento así como muy impresionante de la historia contemporánea argentina, y que en Córdoba no hay tantas imágenes de esas, y que estaban filmadas de una manera que a mí me llamaron mucho la atención. Yo había visto todo el material, creo que se ha filmado en esa época en Córdoba, y rápidamente me di cuenta que era algo extraño. Pero, y lo primero que me pasó fue que cuando hicimos la planilla de montaje, eran unos rollitos que estaban en una lata con otros rollos. Tenían el nombre de un corto que se llama Ganas de embromar, que conocía la existencia porque tampoco había visto nunca nada, que era un corto que había hecho un profe mío cuando estudié en los 90, que era Alberto Perona. Y había efectivamente imágenes de ese corto, tomas con la claqueta, o sea, no era el corto terminado, y eran tomas, y de golpe aparecieron imágenes de gente en manifestaciones, bueno, la liberación de los presos políticos. Eso también me llamó la atención porque en Córdoba no fue igual que en Buenos Aires, que fue la noche del 25, apenas asumió Cámpora. Entonces yo había visto las imágenes de noticiero, que era como toda la negociación en la cárcel y las imágenes al otro día de la mañana, pero adentro de la cárcel. Y esta era la gente caminando por las calles, y me imaginaba que después también estaban esas imágenes, que era el trayecto que hicieron hacia la Casa de Gobierno. Ahí hubo como un acto en la explanada, y que yo sabía porque había visto fotos que habían izado las banderas de todas las organizaciones revolucionarias, y bueno, y también estaban esas imágenes. Eso me impactó mucho, y ahí yo sentí de que tenía ganas de contar esa historia, porque al poco tiempo, hablando con Roberto Videla, que había sido otro profe mío de dirección de actores, él me contó que muy probablemente esas imágenes las habían hecho unos compañeros de él de la primera promoción,
y dos de esas personas que nombró eran franceses y yo en general los que me nombró nunca los había escuchado nombrar. Y en el relato parecía que había sido gente como importante dentro del cine de Córdoba y de la carrera de cine. Y ahí, bueno, me terminé de convencer porque no podía creer de que nunca había escuchado nombrar a esa gente, que no sabía que se habían hecho esas películas. Y todo eso me lo enteraba en un espacio que yo también habitaba desde la segunda mitad de los 90, digamos. ¿Sabes? Y ahora, o sea, como estudiante, como egresado, como docente. Y ahí creo que ese fue como el disparador de decir, bueno, aquí hay como una historia que estaría bueno contarla, pero no sabíamos bien cómo. Y, Santi, hay algo particular que sucede en la película, que es que vos en algún punto te convertís, o ustedes, incluso Lu también aparece como personajes, ¿no? Como el proceso, digo, no es solo una película sobre esas imágenes, sino que es sobre el hecho de encontrar esas imágenes hoy, ¿no? Y interrogarlas desde el presente, que ya de por sí marca un camino, una ruta completamente diferente para la película. Y eso, ¿cuándo, digamos? ¿Cuándo es esa idea de blanquear que ustedes están mirando eso desde este presente? Mira, este es mi recuerdo, pero yo Lelú me ha dicho varias veces que estoy tirando fruta y que cuento cualquier... O sea, que ahora Lelú me va a corregir y contará la versión oficial. Claro, la real. Yo cuento el mito, veo. Okay. Yo lo que recuerdo es que en un momento hice un taller con Gustavo Fontán. Y con esta idea, digamos, de que habían aparecido estas películas, y bueno, yo había empezado como a escribir algo y que tenía mucho que ver, digamos, con estas imágenes, pero sobre todo con el clima de época, ¿no? De fines de los 60 y comienzos de los 70. O sea, y como una especie como de ensayo. Y ya ahí yo recuerdo que surgió de que me insistía Gustavo de que tenía que estar como más presente mi punto de vista, ¿no? Y como el encuentro de las películas, bueno, creo que eso nos fue dando. Y yo también tengo el recuerdo de que cuando hablaba con Lelú me decía lo mismo, o sea, como que reafirmaba Ese es el recuerdo que yo tengo y ahí empezó todo, pero no es que tomó forma rápidamente porque al principio era como una especie de ensayo, pero esa idea estaba. Uh-huh. Lu, ¿es así? ¿No? Claro, yo el recuerdo que tengo es que empezamos con esa idea del ensayo. El Santi había estado escribiendo unos textos donde en realidad inicialmente él se situaba en su época de estudiante, con unas imágenes de los años 90 y de unas manifestaciones de los años 90, y eso era lo que nos daba el pie para llegar a los archivos. Pero tampoco funcionaba y fue como que hicimos muchas búsquedas y muchos experimentos de cómo comenzar la película. Inclusive cuando nosotros empezamos a trabajar con los archivos, ya había también una serie de entrevistas filmadas a sobrevivientes de la época, uh-huh, que también fueron parte muy importante de la investigación, pero que tampoco sabíamos cómo incluir. Entonces de golpe se habían desplegado una serie de materiales encontrados, recopilados, filmados por nosotros mismos, que no tenían como una forma de ser unidos, digamos, ¿no? Y en un momento el Santi siempre venía y me contaba cosas sobre los archivos y hablaba con un lenguaje de archivista que a mí me parecía muy fascinante. Y todo lo más como encantador de lo que a mí por lo menos me mantenía como muy conectada con una película que todavía no sabíamos muy bien qué era, más allá de los materiales, tenía que ver justamente como con los pormenores y los detalles del hallazgo y de cómo él iba descubriendo qué tipo de películas tenía en la mano. Entonces decía, bueno, esto no tiene empalmes, entonces es directamente un material de cámara. Esto tiene empalmes, entonces en un momento se hizo. Y bueno, y como que iba dilucidando como cosas en relación al origen del material que para mí eran maravillosas y que incluso yo como montajista no, o sea, ni siquiera, porque es un lenguaje que tiene que ver con el archivo fílmico, digamos. Y entonces le insistí mucho de que era importante que incluyéramos ese lenguaje y esa forma de pensar las imágenes que estábamos viendo en la película. Y también en un momento, respecto al inicio, y con esto ya cierro la idea del inicio, hubo como algo que nos pareció importante, que es incluir la historia del hallazgo. Yo siempre, relaciono este momento con un texto de un libro de found footage muy conocido que se editó en el Bafisi en el 2012, en donde había un texto de Sergio Wolf que yo le compartí al Santi, donde él hablaba de que a veces
la manera en la que los materiales aparecen ante nosotros es la parte más ficcional y más potente en términos de construir una historia como si fuera un mito de origen de los materiales. Y entonces para mí nos estábamos perdiendo de algo sin incluir eso. Y ahí también insistimos mucho como en que tenía que ser narrada la manera en la que habían aparecido. Y porque yo también cuando le contaba a alguien sobre la película, lo primero que les contaba era eso. Entonces decía, acá tiene que haber algo que se nos está escapando del relato, como necesitamos traerlo otra vez. Y bueno, y ahí fue un poco como terminamos de entender que la película empezaba ahí. Relacionado con eso, te quería preguntar, Santi, si podés profundizar en el vínculo que hay entre la película y el trabajo que vos haces en el CDA, ¿no? Bueno, en general de todo el trabajo de estas instituciones de archivo que son donde se encargan de conservar los materiales, pero también de resguardarlos, de buscarlos, de dilucidar qué es lo que tienen entre manos, que me parece un trabajo fascinante y que nutre muy bien a la película. Bueno, de hecho, parte de lo que cuenta Lu tiene que ver con eso, que es que durante todo ese proceso, ya pensando que podíamos hacer una película, nunca dejó de pasar, de hecho sigue pasando, ya estrenada la película, que en el trabajo de contextualización de esos materiales, que ya no es del trabajo de conservación y de preservación, sino de tratar de entender, porque muchas veces, sobre todo en lugares como Argentina, donde no se ha cuidado del patrimonio audiovisual, los materiales llegan con poca información. En el caso de Córdoba es más crítico porque tampoco, bueno, vos sabés, Martín, que no hay tanto trabajo de investigación previo, ¿no? No es que tenemos textos, lo que podemos recurrir y entonces, bueno, es como más grave. Y creo, digamos, eso forma parte de la película, algo se ve porque incluso mostramos el trabajo de investigación de Ana Moadet, que es uno de los pocos trabajos que había sobre el tema. Y todo el tiempo fueron apareciendo datos, ¿no? Eso, por un lado, creo que está en la película. Creo que también hay algo que quedó ahí como plasmado, pero bueno, que es simplemente por el registro del estado en el que a veces encontramos los materiales, ¿no? Hay como todo un trabajo de recuperación que nosotros empezamos a registrarlo desde los primeros días. De hecho, hace poco con Lelú publicamos en redes algunas fotos de esos primeros días de trabajo. En ese momento era solamente registrar en video y no, con ninguna idea de hacer una película, porque estamos tratando de entender qué era lo que habíamos encontrado. Y ahí hay un registro que empieza con la limpieza de los materiales y con el inventario y con tratar de empezar a discernir qué es lo que tiene valor patrimonial y qué es lo que no, porque muchas veces, como son décadas que eso está guardado, dando vuelta por algún lado, se va acumulando materiales que no necesariamente son del mismo universo, digamos. En el medio entendimos que había habido una cinemateca en la Escuela de Arte, que yo no lo sabía, yo trabajo, desde que era estudiante empecé a trabajar en el CEA, o sea, cuando todavía no era un centro, era un proyecto de investigación. ¿Año? Y esto haber sido año 96, 97. Yo era el más chico, que claro. O sea, ahora estoy en segundo año, probablemente 96, por ahí. Y yo entré por curioso nomás, porque me interesaba la historia en realidad. El archivo en sus comienzos siempre estuvo como muy vinculado a la historia de Córdoba, a la historia contemporánea, y siempre hubo mucha presencia de historiadoras. Y en todos esos 20 años no supiste que estaba la cinemateca. No, nunca había escuchado que había habido una cinemateca. De hecho, como parte de este trabajo de contextualización, empezamos a escanear las actas de la Escuela de Artes, de los libros de actas, para tener un poco más de información. Y bueno, ahí nos quedó mucho más claro que era un espacio, que había gente que estaba a cargo de eso, que los materiales, digamos, había como cierta accesibilidad y que estaban de alguna manera catalogados. Y bueno, y hay otra arista que es específicamente el trabajo sobre los materiales, ¿no? Que es todo un proceso largo que no lo hemos terminado. Y que empieza con eso, con el inventario, una primera limpieza, ver qué es lo que se puede recuperar y qué es lo que no, hasta la digitalización y la catalogación, que todavía la catalogación final todavía no la tenemos hecha.
y son procesos muy largos y a la vez no es lo único en lo que estamos, ¿no? Entonces aparecen otras colecciones y bueno, y hay como que dividir los esfuerzos, entonces bueno, todo se hace lento y bueno, y siempre trabajando con los recursos que tenemos, que no son muchos. Digo, escuchándote, hay mucho de lo que contás que por ahí puede sonar anecdótico, pero a mí me interesa algo que tiene como un impacto en la película en sí, que es el hecho de que ustedes están trabajando con un material que fue censurado, desaparecido en la dictadura, y que en parte esa imposibilidad de acceder afecta a la película, digamos, porque creo que la película también está todo el tiempo preguntándose cómo hacemos una película sobre una historia y sobre un material que está incompleto. Totalmente. ¿Y qué responderían? Digo, ¿cómo fue enfrentarse a eso? Digamos? ¿Y cómo fueron encontrando la manera de abordar ese problema? O sea, primero son materiales que sufrieron censura incluso antes del golpe de Estado. Uh-huh. Los primeros cortos de la primera promoción encontramos las actas donde durante el gobierno de Onganía se los censuraba por los desnudos y por algunos temas, digamos. O sea que ya venían arrastrando desde ahí la imposibilidad de proyectarse, ¿no? Por eso muchos de los materiales tampoco habían sido proyectados, o muy poco. Y después sí, incluso hay una pregunta que nos hacíamos todo el tiempo. Vieron en la peli que hay a unos momentos que son, para mí son como muy duros, incluso cada vez que lo veo de nuevo, que abrís una lata y te encuentras como una especie de cadáver, y no tenemos ninguna información sobre eso. Y como durante todo ese trabajo nos dimos cuenta de que había películas que ni siquiera estaban consignadas en ningún lado. O sea, apareció no sé, por ejemplo, hay una peli un corto de Gerard Guillemot que sale en la peli que no está consignado en ningún listado, digamos, ¿no? Entonces no sabemos qué era lo que había ahí y no lo vamos a saber nunca. Y a la vez o sea, siempre como esa especie de duda, y a la vez bueno, esta idea de que lo que encontramos siempre para hacer la película o en muchos casos son fragmentos, o sea, no son películas terminadas. Y eso que hacía Leloup, de que incluso las versiones, muchas de las versiones más cercanas probablemente a la versión final de las películas son copias de trabajo que no tienen los títulos, y bueno, que suponemos pero que sí estoy seguro que no es la copia de proyección. Claro. Perdón, ¿y cómo sabías que era un corto de Gerard? ¿Tiene título? O sea, sí, ¿estaba nomenclado de alguna forma? Ese sí, tenía un título, pero por ejemplo no figuraba entre los cortos de la primera promoción que estaban consignados en ningún lado. O sea que yo supongo que quizás se demoró un poco más en terminarlo, entonces cuando se proyectaron una proyección que se llamaba 8 cortos 8, que eran los primeros trabajos de los que se recibían, y ese listado que fue público, digamos, porque se promocionó esa proyección, que después algunos no se pudieron proyectar, no está, no figura en ningún lado. Quería decir algo respecto a esta pregunta de la naturaleza incompleta, porque en realidad cuando nosotros empezamos a trabajar no necesariamente sabíamos bien hasta dónde iba a estar completa o incompleta en un punto, ¿no? Y a medida que avanzó el tiempo nos dimos cuenta de que, bueno, ese iba a ser como el signo de la película, digamos, lo imposible de restituir completamente, y que había algo de nuestro trabajo que tenía que ver justamente con intentar como recuperar lo más posible y generar un sentido en relación a esa historia desconocida hasta el momento para nosotros y para todas las personas que vivimos en Córdoba y hacemos cine acá. Y que de alguna manera nuestra tarea por definición tenía que ver un poco como con llenar huecos. Y fue como muy... Yo a veces cuando pienso en el trabajo del montaje y la investigación del Santi y la Euge, creo que tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Con empezar a descubrir personajes, encontrar una pista, unir un dato con otro, una idea con otra, y había mucho como de ir trazando líneas o curvas entre las cosas y que se empezara a generar como una red de sentidos, pero que siempre era una red posible pero no definitiva. Uh-huh. y que incluso en eso tuvo mucho que ver
la decisión posterior, de la que seguro ya vamos a hablar más en profundidad, de generar una ficción con los materiales, ¿no? Uh-huh. Como en esta sensación de decir, bueno, hay algo de esta historia, de estos personajes y de estos acontecimientos que de alguna forma es imposible de constatar de manera documental. Entonces, ¿cómo hacemos para poder decirlo sin necesitar que esto sea algo verdadero en un punto, ¿no? Entonces, ahí el terreno de la ficción nos permitía como jugar y poder tener esa tranquilidad de que, bueno, había algo de lo verosímil, de lo que realmente se había descubierto y de lo que el universo donde esos personajes se habían movido, las películas que habían hecho, pero que no necesariamente tenía que respetar una precisión del orden de lo que uno podría decir, sí, esto fue de esta manera. Y bueno, yo siempre pienso que hay muchos documentales que se hacen como desde los restos, ¿no? Como que uno termina construyendo historias y películas desde los materiales que quedaron, desde lo que sobrevivió al paso del tiempo, desde lo que sobrevivió a lo que alguien quiso que no se supiera. Y me parece que en esta película eso cobra como una magnitud muy... se manifiesta de una manera muy clara. Y entonces cuando nosotros entendimos eso, fue también como un gran, fue como muy estimulante decir, bueno, tenemos esto y tenemos la posibilidad de reconstruir algo de lo que sucedió y a la vez tenemos un montón de libertad para hacerlo. Y bueno, me parece que ahí también fue como cuando empezamos a entrar como en el juego. Sí, también hay algo también como de cierta carga de responsabilidad, que, o sea, como que ahí nos cargamos como una mochila, que era también a un momento darnos cuenta de que también teníamos la posibilidad de hacer algo de justicia con el destino de esos materiales, ¿no? Y nosotros poder hacer una película y que eso se proyecte, aparte de esos materiales que habían quedado olvidados y que, bueno, el destino era claramente otro. O sea, primero, esa acción de ocultarlos y de destruirlos, y después lo que hizo el paso del tiempo y bueno, esto de que nosotros creo que además encontramos fragmentos no solo por esto que pasó con esos materiales que estuvieron en manos de gente que los utilizó e intentó destruirlos, digamos, que en algún momento sentimos de que incluso sentimos el peso cuando hacíamos la película, de que incluso nos podía pasar a nosotros, ¿no? Como que en algún momento empezamos como a dudar de que podíamos terminar la película con esos materiales y la carga esa se hizo como más pesada todavía. Y ahí sentimos como una responsabilidad grande, me parece. Y nada, y también era como parte del objetivo que nos propusimos, del norte ahí que seguíamos, que era intentar de alguna manera con esos fragmentos generar una obra. Uh-huh. Y que esa obra se terminara y la pudiéramos proyectar. Uh-huh. Digo, un poco pensando en esa tensión entre, vos hablaste de responsabilidad, la Lu hablaba de libertad, el gesto ficcional, que prácticamente es quizás la parte más extensa de la película, casi el corazón, que ustedes lo que hacen básicamente es tomar las imágenes de archivo y construir una voz en off ficticia que intenta replicar una suerte de diario personal de uno de los estudiantes exiliados. Me interesa porque ahí hay como una tensión entre el gesto documental y el gesto ficcional, ¿no? Cómo hacerle justicia a ese tiempo y a esas personas que fueron reales y que pasaron ese periodo histórico terrible, pero también ustedes muestran lleno de cierto entusiasmo e intensidad, en el buen sentido de la palabra, y cómo eso entra en juego con la ficción, ¿no? Se hicieron esa pregunta, digamos, de hasta qué punto podían ir con la ficción sin traicionar ese legado, esa historia, ese pasado. Sí, era parte de la dificultad y de las dudas que teníamos incluso cuando empezamos a trabajar de esa manera. Sí, yo lo que digo siempre es que lo que fuimos haciendo es como, primero que en algún punto empezamos a conocer mucho los materiales y a conocer más a sus autores. Y esa información también era fragmentaria, ¿no? Porque, digamos, siempre lo hicimos a través de otros
que los conocían, pero a la vez dependiendo de su recuerdo y la forma que tenían, hay un tamiz ahí por el que pasa, ¿no? Incluso a veces eran contradictorios, ¿no? Gente los mismos testimonios. Sí, que habían vivido ese mismo momento y bueno, y nos llegaban... Entonces era como que teníamos como que reconstruir todo. Y ahí también nos servían estas coordenadas un poco de ficción, ¿no? Porque eso nos daba como libertad y bueno, tampoco tener que discernir del todo qué era lo que había, porque además era imposible ya. Y fue difícil. Incluso nada, mientras lo estábamos haciendo nos preguntábamos también hasta dónde... Pero también en un momento creo que lo que sentimos era que conocíamos los materiales, que conocíamos los personajes con los que estábamos trabajando y que de alguna manera entendíamos el clima de época, que eso también fue como muy importante. Entonces ahí es como que se armó algo, como una especie de universo de coordenadas donde yo empecé a sentir que si nos manejábamos con mucha libertad, pero adentro de esas coordenadas iba a estar todo bien. Y creo que incluso empezó a pasar en la operación, digamos, de montaje, de que había cosas que empezaron a funcionar que antes no funcionaban. Sí, porque había como algo que nosotros habíamos trabajado mucho previamente antes de tomar la decisión. Nosotros cuando tomamos la decisión de hacer el diario ya habíamos montado 10 semanas, como 1 año y medio. O sea, habíamos hecho una etapa de montaje muy larga y la película seguía sin tomar forma y había algo que no se sostenía y como que no era como muy difícil y la veíamos y decimos no, bueno, hasta que en un momento el Santi viene con esta idea de convertir muchos de esos textos que nosotros habíamos ido, que él en realidad había ido escribiendo como ensayos sobre las imágenes, convertirlos en diario y como que eso generó, digamos, implicó como una especie como de traducción del lenguaje, ¿no? A una idea más quizás reflexiva, desde un lugar más reflexivo a uno más literario, en primera persona, vivencial, experiencial. Pero que al mismo tiempo sí teníamos una base que eran como ciertos núcleos de secuencias, que por ejemplo estaba la del Ángel Azul, estaba, no sé, la del acto de Rucci, el 17 de octubre del 71, digo, teníamos como un montón de secuencias ya construidas desde el montaje. Entonces era como cambiar el tono del narrador, del punto de vista, y empezar a ver de qué manera modificábamos también el orden de esas secuencias. Eso, perdón, Lu, estaba antes, tenía una voz en off. Sí. También, sí. Pero que era vos, Santi. El Santi. Sí, okay. Pero algo más de lo que dice la Lu, que no era solamente el tono, la persona, digamos, del texto, sino que también hubo cosas que, me acuerdo recién cuando contaba la Lu, que por ejemplo ya teníamos la secuencia de Rucci, pero cuando entramos a pensar en un diario, por ejemplo, sobre esas imágenes, en un momento apareció la idea del manifiesto, ¿no? De decir, bueno, entendíamos que ellos habían publicado cosas y que discutían y que pertenecían a un grupo de cineastas que tenían una concepción del cine, incluso justamente este grupo más ligado al peronismo. Entonces ahí había cosas como que se empezaron como a acomodar. O sea, que incluso, digamos, estaban montadas las imágenes de ese día y no había que retocar, que ajustar tanto, ¿no? Cuando encontramos el texto que funcionaba ahí, teníamos un material que lo habíamos montado antes y que de golpe terminaba de tener un sentido para la película y a funcionar. Creo que eso también fue interesante dentro de esa operación. Claro, y después había una cosa como en relación a la estructura y el orden de esas secuencias y esos fragmentos que tenía que ver con que había una parte que era sin duda cronológica, ¿no? Porque tenía que ver con el paso del tiempo y de cómo ellos van en cierta forma radicalizando su militancia con el cine.
y al mismo tiempo había como una serie de secuencias que eran mucho más móviles y que eran de orden como quizás más poético, o como que podían flotar más, ¿no? Por ejemplo, el día que ellos van a ver Estudiantina, que dicen que proyectaron Estudiantina y que reflexionaron sobre lo que hacía el grupo piloto antes que ellos en la escuela de cine. Y bueno, y ahí también era como muy interesante empezar a entender cuál era el orden de esas secuencias, más allá de que ya los textos de los diarios habían ido como aglutinando los sentidos de esos conjuntos de imágenes mudas, que bueno, eso digo, las imágenes no tenían sonido, entonces eso también representaba como una gran limitación. Bueno, digo, de golpe también, en términos estructurales, el diario nos permitió como no tener que adecuarnos solamente a la idea de lo cronológico de los acontecimientos históricos, sino como a tomarnos algunas libertades de cómo ir como pinchando, digamos, esa cronología, consecuencias más vinculadas a lo que realmente queríamos decir sobre ellos como cineastas también, ¿no? Sí, pero igual le fue el dispositivo el que nos permite eso, porque incluso para romper la cronología, o sea, trabajando la cronología para romper la cronología, porque esa secuencia estudiantina originalmente en la película era un ensayo que hablaba sobre ese momento de los estudiantes. Y después logramos engarzarlo de una manera que no rompe con el orden cronológico porque es a partir del recuerdo del personaje, ¿no? De lo que había visto, que en realidad lo que estaba viendo era algo que había pasado hacía varios años, ¿no? Claro, y ese recurso del recuerdo también nos sirvió en otros momentos para poder quebrar la cronología, como por ejemplo cuando Rudy reflexiona sobre Gerard preso y se acuerda del día que fueron a filmar en la cárcel de San Martín, y bueno, ya ahí también como que metemos un recuerdo que es atemporal, o sea, no es atemporal pero no está situado en el momento de la narración, entonces esas cosas nos daban como mucho aire, porque había algo como de lo cronológico que se volvía como muy pesado, porque además sin dudas había algo que se iba oscureciendo de manera y a la vez nos inevitable. servía para contar ese momento histórico, ¿no? O sea, con imágenes de mayo del 73 estábamos contando lo que pasaba un año después, en mayo del 74, donde ya marzo del 74, donde ya había pasado el Navarrazo y todo había cambiado. Esa reconstrucción que hacen de la voz en off, o sea, de las reflexiones y los pensamientos, ¿está basado en algún documento que se conserve, en cartas o en algo que se haya quedado de aquel momento? Algunas cosas sí, en anécdotas, en algunos documentos también. Por ejemplo, no sé, justo estamos hablando de lo de Gerard. Nosotros tenemos las notas donde Oscar Moreschi y Federico Bazán le piden al rector que interceda porque había un docente que estaba preso y que no sabían dónde estaba. O que después publican en La Voz del Interior como una especie de solicitada de la Escuela de Artes. Digamos, no los mostramos los documentos porque la idea era también en esa parte de la película no mostrar documentos, salvo unas fotos de Gerard que bueno, dijimos que es cuando él está preso en el D2. Sí, hay algunos documentos, pero en general son anécdotas y bueno, cosas que sabíamos de lo que pasaba en esa época, de lo que ellos hacían, de, no sé, de que iban el Ángel Azul. Por ejemplo, la secuencia esa del Ángel Azul, en realidad lo que tenemos es un solo rollito. Pero en el rollito decía qué hacer. Entonces supimos de que ellos estaban haciendo, no sabemos si lo hicieron, un documental donde discutían sobre qué cine querían hacer en Córdoba, ¿no? A la vez teníamos la anécdota que nos habían contado, que todavía me la siguen contando, incluso gente que ve la película y se acuerda, de que para comprar la primera cámara Malena empeñó el anillo que le había regalado la familia de Pierre, que parece un anillo así como que venía de generación y que era, no sé, un anillo con diamante y que ya en ese momento supieron no lo voy a volver a ver nunca más. Y después apareció el corto de Pierre, El Retorno, que no sabemos ni que existía, donde hay una escena, donde hay una pareja, que es el mono retamoso con otro look, que están probándose un anillo. Entonces como que todo como que se empezaba como a acomodar en esas coordenadas que les decía, ¿no? Entonces con un rollito de ese documental que se llama ¿Qué hacer?, que sin sonido,
pudimos enganchar la anécdota de la cámara, de que decidieron salir a filmar, del empeño del anillo. Esta primera, que es lo primero que nosotros, digamos, encontramos. Suponemos que una de las primeras cosas que filmaron, que es este acto del 17 de octubre. Lo del manifiesto, que en realidad yo, digamos, armé eso porque sabíamos de que ellos producían materiales, que discutían y pensaban sobre eso, y de hecho estaban haciendo esa película, o lo hicieron, que se llamaba ¿Qué hacer? Y después, incluso creo que sí, después que estrenamos la película, nos llegó un cuadernillo, varios cuadernillos que habían publicado, y en uno estaba el manifiesto de Pierre. Esas cosas nos pasaron bastante. Entonces creo que en algún momento como que logramos, no sé, entrar en algo como en el clima de época, ¿no? Uh-huh. Como en una sintonía. Sí, como una especie de sintonía. Y incluso mucha gente que los conoció nos decían que les sorprendía lo que habíamos llegado a construir por lo verosímil que era en base a lo que ellos conocían de los personajes, gente con la que no habíamos hablado nunca, que la conocimos después de las proyecciones. Entonces, perdón, Sandy. Ay, no, es que me acordé de un material específico que es el de la carta de Glaser. Bueno, claro. Y hay otras situaciones que sí, que lo de la carta de Glaser, o sea, es una carta prácticamente textual que nos pasó Fernando Peña, que bueno, cuando una vez charlando sobre la peli, él me dijo, yo tengo una carta que me dio la familia de Glaser cuando él hizo la biografía de Glaser. Me dice, y en esos materiales él se escribe con unos franceses que hacen cine en Córdoba. Y bueno, que deben ser ellos. Efectivamente me mandó las copias y bueno, era Pierre y era bastante loco porque ellos, digamos, en realidad no eran de cine de la base, pero a la vez le proveían de material. Entonces lo que figura en la película, digamos, tiene unas pequeñas modificaciones que tienen que ver con las imágenes que nosotros teníamos, digamos, que no siempre coinciden con los listados que ellos les mandan, pero que son similares. Eso me hace pensar dos cosas, porque digo, ante la falta de documentos en los cuales podamos basarnos para conocer mejor la historia que sucede en Córdoba, la película por un lado pasa a ser como una fuente bastante concreta de una historia que de a poco vamos conociendo, y a la vez como un punto de partida, porque una vez que esto se plantea, mucha gente que la ve y que entra en contacto con eso empieza a aparecer con historias y anécdotas que de alguna forma van profundizando todo lo que sucedía en aquella época, ¿no? Como que es muy fascinante también lo que despierta la película con respecto a reconstruir o intentar dilucidar qué era lo que sucedía en aquellos años que no están escritos en ningún libro. Depende mucho de la memoria de gente que además los que han sobrevivido todavía ya están muy grandes. Como que imagino que debe haber despertado muchos momentos de recuerdos que gracias a la película se vuelven a nuestro presente. Se nos ha acercado gente a contarnos más cosas, incluso no sé, de alguna película que todavía tenemos que ir a buscar, que nos enterra en un patio, por ejemplo. Cosas de ese nivel. Pero sí, hay un hueco gigante. O sea, que ya sabíamos que existía, pero es más duro saber de que una parte de eso fue adrede. Y que se intentó ocultar, y que en general fueron muy efectivos, porque si la gente que hacemos cine o que tenemos algún vínculo con el cine de Córdoba desconocemos casi la totalidad de eso, bueno, hasta hace un tiempo fueron muy efectivos. Y más allá de la película, sí me parece importante la operación de seguir tratando de entender qué es lo que pasó en ese momento, de seguir buscando películas, de seguir mirando películas, de seguir juntándose como hacían ellos, a ver películas. Y sí creo que yo creo que el caso de Córdoba es bueno, en esta época que está como tan de moda el negacionismo, y bueno, es un caso clarísimo de que
nada, es fundamental para tratar de entender quiénes somos, saber quiénes nos antecedieron. Desde que estrenamos la película charlamos mucho de los comienzos, digamos, de la idea de hacer la peli, y yo me acordé que con una de las primeras personas que hablé fue con el sonista, con Atilio Sánchez, que estábamos haciendo el sonido de otra película, y le conté que habían aparecido estas películas, y empezamos a hablar del nuevo cine de Córdoba, porque yo estaba muy sorprendido con lo que había aparecido. Y nada, siempre como esa idea de que, de hecho, el último gran movimiento de cine en Córdoba, el nuevo cine cordobés. 2009, empezó Claro. ahí la historia. Y era como decir, bueno, acá, nada, de acá partió todo, digamos, lo revolucionario fue, y bueno, hablamos de un nuevo cine cordobés desconociendo totalmente qué era lo que había para Cule, el viejo cine cordobés. Claro. Ujú. Y lo poco que conocemos parece contar una historia cíclica, ¿no? Como de cómo las dictaduras van cortando, cada vez que hay como movimientos que empiezan a consolidarse, sucede algún evento político que los entierra, el surgimiento de los cineclubes, son como todas historias que de alguna forma se van contando generación tras generación. Es notable. Sin que sepamos mucho de esas historias Con previas. Lelú hablamos mucho mientras montábamos la película, de que sentíamos como ese diálogo constante con el presente, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos íbamos enterando, nos parecía eso, que era como que estábamos viviendo como el mismo ciclo todo el tiempo. Sí, No, sí, dale, adelante. No, que hay algo como de la actualidad también, como de algunas cosas que, por ejemplo, una cosa que para nosotros fue muy, muy impactante es, no sé si recuerdan en la película que hay como un rodante que pasa con una descripción de la situación económica, la situación política, la situación cultural. Y eso es algo que, por ejemplo, ellos hicieron en el año 72. Y de golpe, obviamente no estamos en el mismo exacto momento, pero digo, hay como muchas cosas que se podrían sentir como muy cercanas al presente. Y eso es como muy impactante para nosotros. Y también algo de lo que decíamos del desconocer la historia, que para nosotros, para todos los que hicimos la película, porque todos nos formamos también en la UNC y estudiamos cine ahí, hay algo que fue como muy reparador también, que tenía que ver con que la película nos ayudaba a situarnos generacionalmente en otro lugar. No ya pensar que éramos la primera generación que se había quedado a hacer cine en Córdoba, sino que teníamos alguien que nos antecedía, que había gente que se había dedicado a dirigir, a hacer cine político, a guionar, a dar clases, a montar, y de golpe eso fue como un descubrimiento que nos atravesó mucho a nivel personal también. Y bueno, siempre pensamos que no somos los únicos a los que les pasó y que mucha gente de la generación del Santi, de la mía, incluso los jóvenes que hoy están estudiando en la Facu, creo que tienen esa sensación como de estar descubriendo algo que, bueno, nada, que era inesperado, que en cierta forma estaba fuera de nuestro imaginario también. Y creo que por eso también es tan impactante. Uh-huh. Digo, pensando en este juego entre presente y pasado, hay algo de lo que decías vos, Santi, recién, que en la película está dicho de manera un poco elusiva, pero está dicho, es decir, hubo una época en que el cine de Córdoba hacía películas que no se terminaban, espero que esa historia no se repita. Me preguntaba cuánto del contexto actual bajo el gobierno de Milei influyó en las cosas que decidieron enfatizar en la película y los caminos que tomar, digamos. O sea, cuánto se cruzó en el proceso de montaje, básicamente. Y si creen que eso de alguna manera redirigió el rumbo o no sé. Y es difícil como de evaluar, ¿no? Porque uno está como metido en la realidad y, o sea, seguramente. Porque hay como una sensibilidad que tenés todo el tiempo, sobre todo cuando estás en esos momentos. Por un lado, la sensibilidad propia de los materiales con los que estamos trabajando y de los personajes que, no sé, empieza como a encariñar, ¿no? De alguna manera, nos sentimos como parte de ese grupo. Y por otro lado, el día a día, o sea, estábamos editando y pasaba alguien y tocaba la puerta porque necesitaba algo, para ofrecer algo. Siempre contamos que
el día que terminamos el montaje fue un 24 de marzo, que no era algo planificado en el cronograma. ¿Qué 24 de marzo fue? ¿Del 24? Del 25. El 25. El del 24 fue cuando filmamos. Claro, ahí filmamos. Pero bueno, ves, ahí ya había algo que estábamos sintiendo que nos impulsaba eso, ¿no? Agarrar la cámara, la película que teníamos ahí vencida, y decir, bueno, vamos a filmar la marcha. Incluso filmamos antes la primera marcha que hubo. También. Antes del 24 de marzo, una marcha que había convocado la CGT, me parece. Sí, en enero. Sí, entonces ya estábamos nosotros atravesados por la realidad. Es imposible. Incluso como cineastas, ¿no? Porque en el medio estaban pasando cosas con la cultura, Con el Inca. Con la ENERC. Ni hablar el tema que en realidad es histórico, pero que uno dice, bueno, si empieza a pasar esto con la producción, bueno, ¿qué va a pasar con lo que se estaba haciendo con la idea esta de Cinemateco, de Sinaim? Y bueno, y lo empezás a sufrir también o sea, de golpe en la universidad no tenés fondos para comprar alcohol isopropílico. Sí. Entonces, nada, sí, te empieza a atravesar por todos lados. Ujú. Incluso también una película que en Argentina llegó al Bafisi, y donde había otras películas que también tocaban el tema de la dictadura, y como que había de repente como cierta, o al menos de cierto sector de la crítica, una intención de contraponer ciertos miramientos que para mí son indistinguibles de la época, ¿no? Donde se estrenan con ciertos discursos que vuelven a tomar fuerza, y es como una película que habla de historias truncas por procesos históricos que hoy se reivindican. ¿Te referís a la película Villegas? Sí, Que exactamente. es una película que habla de la verdad completa, básicamente. Exactamente, claro. Vamos, para decir todo. Está bien, para decirlo claramente. Claro. No, me refiero que el contexto también debe influir sobre la forma en la cual se lee una película como esta. Sí, es inevitable, porque o sea, nosotros nos atraviesa la realidad mientras estamos haciendo la película. Pensamos esos materiales que nos encontramos de esa realidad. Y bueno, y estrenamos la película este año. A 50 años del golpe. Sí, Además. ni más ni menos. A 50 años de golpe, en este contexto, en el Bafisi. Nosotros ni sabíamos que existía la otra película. Pero bueno, automáticamente empieza a dialogar con lo que pasa en el cine, con lo que pasa en la cultura. Incluso más allá de nuestras intenciones, porque no sabemos que existía esa otra película, pero automáticamente un montón de críticos, de realizadores, empezaron a pensar nuestra película en relación a esa otra película, incluso a la curaduría del festival. Sí. O sea, algo que también de alguna manera se te va de las manos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está bien, es así, es parte del arte, del destino de una obra. Uh-huh. Justo con Martín, fuera de grabación, discutíamos algo sobre un cuestionamiento que apareció específicamente en una crítica de Nicolás Privera, donde hablaba de que la película tenía una suerte de fetiche por el material fílmico. Y a mí me hacía algo que me generaba una duda, a ver cómo lo veían ustedes, era en relación a cómo establecer una relación con ese pasado y sobre todo con esa generación desde el presente sin quedar atrapado en una melancolía como de izquierda, si se quiere, de eso que se perdió. Si ustedes creen que la película es melancólica o no. No, creo que para ¿por nada. Qué no? Y nuestro vínculo, o sea, hablo personalmente, yo recién les decía que creo que en el año 96 limpié mi primer rollo de fílmico, o sea que mi relación con esos materiales, les puedo asegurar que no tiene nada de fetichismo. Claro, es tu oficio. Es mi oficio, y de hecho la idea de hacer una película con los materiales apareció bastante, nunca fue la centralidad, ni lo es ahora todavía, que no terminamos eso, y que además seguimos recuperando otros materiales con los que no voy a hacer ninguna película. O sea que no pasa por ahí. Sí, en algún momento yo me pregunté si algunas ideas que teníamos acerca de, por ejemplo, usar la Bolex y todo eso,
digamos, ahí no había como algo como más fetichista con los equipos, pero a la vez habíamos descubierto alrededor de esa idea de la historia de los equipos, algo que también queríamos contar. De hecho, la forma de la tercera parte de la película tiene mucho que ver con eso, que de golpe empezamos a conocer una historia muy oscura, empezamos a encontrar esos equipos, o sea, algunos que, por ejemplo, el Auger, que no sabemos que lo encontramos en es más, le encontramos en la isla de edición al Auger, porque fue en un traveling, que habíamos filmado un depósito lleno de equipos, y mirando ese traveling mientras estábamos montando, vimos que decía Auger, y volvimos al depósito a buscar, y en medio de eso nos habíamos enterado de que esa Auger se la habían llevado también los del tercer cuerpo, y que incluso había una historia atrás de eso que se la habían quedado para grabar los interrogatorios. algunos interrogatorios, ¿no? O sea, y efectivamente, o sea, lo que era un mito, que era que se habían llevado los equipos, sobre todo la moviola, y no sabemos bien para qué, pudimos comprobar con documentos, que en eso sí tenemos muchos documentos que respaldan, digamos, lo que decimos, que es que efectivamente se habían llevado los equipos, que no los habían devuelto, pues están las notas de reclamo de la escuela hacia el tercer cuerpo de ejército, que no haber sido fácil reclamarle a Menéndez que te devuelva algo en esa época, por la moviola, por la cámara, por la Auger, y bueno, y eso también era algo que queríamos contar, pero que en algún momento no estábamos seguros de qué manera contar eso, ¿no? Y si esta idea de usar película y usar la misma cámara y filmar la actual, digamos, lo que estaba pasando ahora con eso. Pero yo me siento bien con eso, digamos. Creo que y con la parte más política, generacional, digo, de estar filmando y mirando esa época desde un presente en el cual la respuesta a todo lo que hablábamos recién, ¿no? Como de la forma de política de hacer de este gobierno no está teniendo ninguna contraofensiva muy contundente. Bueno, es difícil no mirar eso y no replicar como cierta nostalgia en algún punto. O sea, yo más que nostalgia, porque yo no viví esa época, pero sí le vi mucho a través del fílmico. Sí, es muy impresionante ver una Córdoba muy diferente a la Córdoba que conocemos, ¿no? Una Córdoba muy movilizada y donde las cosas se resolvían en la calle. Y creo que eso también nos da cuenta de por qué ya tan rápido, en febrero del 74, ya hay una intervención a la provincia, un golpe, la aparición al poco tiempo del Comando Libertadores de América, y bueno, y de lo que pasó en Córdoba. Digamos, no puedo sentir nostalgia de algo que no viví. O sea, pero sí impresiona mucho ver, no sé, las imágenes de Tosco, de Atilio López. O sea, sí, evidentemente hay un cambio grande a nivel dirigencial, de la ciudadanía, de las prácticas ciudadanas. Uh-huh. Incluso hay algo que se nota muchísimo en toda la primavera camporista, digamos, en Córdoba, que en Córdoba se extendió también esa cosa al estar Obregón Caño, Atilio López, digamos, como la sociedad se mantuvo movilizada, ¿no? Y así como un estado de asamblea permanente, que es algo que evidentemente genera muchísimo miedo en las élites, y eso impresiona mucho de ver, porque es muy diferente a la realidad que vivimos ahora. Y hay algo en ese mayo del 73
que sobrevuela todo el tiempo, o sea, que las imágenes te lo transmitan, ¿no? Que hay como como mucha expectativa. Y todo el tiempo la idea esta de revolución, de socialismo, está ahí como en el aire. Yo me da la sensación, incluso por la gente que hablamos, que vivió esa época, que había una ilusión muy grande y una idea de que se podía generar un cambio importante y que la vuelta a la democracia en mayo del 73 era solamente un paso en ese sentido, pero no era para nada el lugar donde un grupo grande de gente de la sociedad cordobesa quería llegar. Y eso es como muy impresionante porque vivimos en una Córdoba donde queda bastante poco de eso. Sí me parece que hay un puente en esas escenas que se filman en la marcha del 24 de marzo de 2024, donde con la misma cámara se filman a gente que está marchando con los carteles de los estudiantes desaparecidos. Bueno, hay como un puente que se establece entre esa juventud de los 70 y un tiempo presente, que bueno, es muy elocuente, ¿no? Con respecto a toda la historia que nos vienen contando y tener como esas imágenes del presente donde, bueno, incluso el final de la película con todas las imágenes de los estudiantes que están desaparecidos, nada, se establece como un puente, me parece, ¿no? Con el tiempo presente. En el caso de... No pudimos recuperar muchas imágenes esas que filmamos ese día de los estudiantes y las estudiantes armando las pancartas pero bueno, se llega a ver. Y a mí sí me impresiona mucho esa conexión que de golpe hay al conocer, digamos, como una especie de conexión generacional a partir de algo que empiezan a conocer, ¿no? Las nuevas generaciones, con la idea esta de recuperar la historia de la gente que habitó la escuela de artes, porque no es solamente la gente del departamento de cine. Y yo creo que también ahí ha habido algo por muchísimo tiempo de desconocimiento, ¿no? Y creo que por un lado una operación que a veces tiene que ver con el dolor que produce para mucha gente hablar de esa época, porque incluso a nosotros nos costó mucho en los testimonios empezar a hablar y que nos cuenten algunas historias. De hecho todavía hay gente pendiente con la que vamos a hablar, que a partir de que se hizo la película se han contactado para charlar sobre esa época, pero básicamente porque había un hueco que generacionalmente nos pasó también a nosotros, ¿no? Que era no saber quiénes habían hecho antes cine, quiénes eran, qué obras se habían hecho. Hay como una especie como de orfandad, y eso tiene que ver con el hueco tremendo que quedó después de la dictadura, o sea, desaparecer las películas, desaparecer los cuerpos, desaparecer toda una historia que había llevado por lo menos una década de construcción. Sí, a mí me parece que también hay algo como que tiene que ver con esto del tender puentes generacionales, que de alguna manera queda como muy manifestado en la escena de la Moviola, porque nosotros estamos como montando las imágenes que filmamos con la Bolex de los estudiantes de esa época, filmando el presente, y al mismo tiempo también estamos filmando dos generaciones. Estamos filmando la generación de los estudiantes y los cineastas de hoy, y estamos filmando la generación de nuestros profes, que es la que fue filmada también en otras partes de la película. Entonces hay algo de eso que en un momento hay como un empalme, y yo siempre que lo veo siento que ese empalme tiene que ver como con esa idea de las cosas que se van uniendo en términos como más casi místicos en las películas. Bueno, y me parece que eso es como un gesto importante que siempre lo tuvimos también como muy presente mientras la estábamos haciendo. Y yo quería decir una cosa que quedó hace unas preguntas atrás, pero sobre el tema de los equipos y el fetichismo, y a mí lo que me parece es que
En realidad los equipos son casi protagonistas de la parte 3 también, pero porque hay algo que tiene que ver con los sobrevivientes de esa historia, y que los sobrevivientes son son primero que nada las personas, pero también son las películas y también son los equipos. Y esos equipos son los equipos que hacían las imágenes, que hacían los sonidos y que hacían las películas montadas. Entonces, me parece que el hecho de que esos equipos hoy existan, que estén en la universidad, que sea posible volverlos a hacer funcionar, y transmitir el conocimiento. Y ¿no? transmitir ese conocimiento. Que es algo que se perdió. Me parece que es muy relevante. Y yo, por lo menos, no sé, no lo veo como una cuestión nostálgica, sino incluso lo veo hasta como una cuestión de orden práctico, te diría. O sea, de hecho, nosotros, digamos, la operación de recuperar los equipos no tiene que ver con la película, sino que los filmamos. Y en realidad tiene que ver con que son equipos que, como nosotros seguimos trabajando con Fílmico, los utilizamos. Y creo que la primera idea, cuando volvimos a poner en funcionamiento la moviola, creo que simbólicamente es muy importante, porque lo que nos cuentan es que el primer gesto, incluso antes de la reapertura del departamento de cine, después de la vuelta a la democracia, fue ir y buscar la moviola. En donde, los que sabían dónde estaba la moviola fueron a recuperarla y la llevaron al departamento de cine. Creo que fue como el primer gesto de volver, de pensar de que la escuela tenía que volver, que no fue tampoco algo automático. Se tardó años durante la democracia en poner de nuevo en funcionamiento la escuela. Entonces, simbólicamente, la moviola es importante, porque es lo que les permitió primero hacer películas. De hecho, a nosotros siempre nos impresiona mucho verla filmada, la moviola, y a ellos trabajando en la moviola. Después fue lo primero una de las primeras cosas que se llevaron los militares. Se utilizó con fines de propaganda y fue lo primero que volvió, ¿no? Entonces también recuperar la moviola es recuperar digamos, una parte de esa historia, y también los saberes para poder utilizarla, ¿no? Porque también eso es algo que se empezó a perder generacionalmente. Entonces, nada, hay algo ahí como de los procesos que también es parte del vínculo que empezamos a recuperar junto con las películas. Esto fue Un lugar en el mundo, el podcast del Cineclub. Nos encontramos en otro episodio para seguir conversando sobre cine.